Vamos con el segundo concepto, el concepto de proporción. Fijaos que os he escrito ahora de nuevo una matriz n por 1, lo mismo que os comentaba con la media mostral, pero ahora de valores 0, 1. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tenemos una variable dicotómica, acordaos nuestra base de datos, por ejemplo, sexo, género, hombre, tengo que especificar, porque claro, así como eh, hay el convenio, casi podríamos decir, una norma que seguimos en estadística de que cuando ponemos diabetes, pues 1 quiere decir que sí y 0 que no, es una forma de significar el sí o el no numéricamente muy habitual, o el exitus, muerte, ¿no? 1 sí, ha muerto el paciente, 0 no ha muerto el paciente. En el género, claro, cero, aquí asigno 0 y 1, tengo que especificarlo. Entonces pongo hombre, por ejemplo. Pues 1 quiere decir hombre, 0 mujer. Si hubiera puesto mujer, 1 querría decir mujer, entonces los unos serían mujeres. Se hubiera tenido que cambiar los ceros por unos y los unos por 0, si hubiera puesto mujer aquí. Esto quiero decir con esta expresión de matriz donde hay ceros y unos. O sea, ya sabéis que en la nomenclatura matricial se acostumbra a poner la matriz, qué tipo de matriz es, si el número de filas, por el número de columnas y además los valores que hay en la matriz de qué conjunto se coge. Antes, con la media mostral, os hablaba de números reales, porque potencialmente puede ser cualquier número, y ahora normalmente valores 0 y 1. Y además, porque de esta manera nos va a salir con el cálculo de la media muestral. Fijaos que esto es la media muestral, la fórmula de la media muestral, pero aplicada a una matriz con ceros y unos, de esta manera que os comentaba, aparecerá una proporción, el concepto de proporción, que es un tanto por uno, que es un tanto por uno. Aunque, como ahora veremos en los artículos, nunca se pone el tanto por uno, sino que se pone el tanto por ciento. La, es más comunicativo un porcentaje, no estamos tan habituados a trabajar en tanto por uno. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, media, la proporción, una proporción es la aplicación de la media muestral, a una variable que tenga solo dos valores, 0 y 1. Por tanto, si esto es una muestra, pues una muestra tendrá esta estructura, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y entonces la proporción, que la solemos escribir con una P con sombrero, aquí no utilizamos habitualmente un número griego como en la media, para población, utilizamos una P, y para distinguir que es muestral, una P con sombrerito. Esto es muy habitual en estadística. Cuando no tengo dos signos diferentes, uno para población y otro para muestra, como ocurre con la media, este es el símbolo de media poblacional, este es el símbolo de media muestral, pues utilizo el símbolo que haga falta o que yo decida para el valor poblacional y el valor con sombrerito para el valor muestral, para distinguirlos, aunque ya veréis que a veces, no sé, por ejemplo, más adelante utilizaremos la odds ratio, que es un concepto importantísimo que veremos, o OR, y ya entendemos que es muestral, porque la OR poblacional no la tenemos. O sea, en un curso de estadística distingues una cosa de la otra, pero a nivel real, cuando trabajas en un artículo, no hace falta poner con sombrerito, porque ya se entiende que lo que tienes, lo que estás dando es una proporción. Pero bueno, son cosas de estas que vale la pena que os comente, pero que ya se entienden. Por lo tanto, la proporción sería 3 partido por 7, sumar, y sería 0,428, que en porcentaje lo pasaríamos a que fuera 42,8. Tanto por 1, tanto por 100. Y, de nuevo, el esquema. Ahora tenemos un valor ya os he dicho que esto os hartaréis de verlo. Me interesa mucho ver que cale esto, que lo hagáis muy vuestro, este esquema. Ahora os he puesto entre 0 y 1, porque la proporción obviamente estará entre 0 y 1, pero tengo un valor poblacional, un valor muestral.
España hay un porcentaje de diabéticos, un valor fijo. Hoy hay un número fijo de diabéticos, pero no lo sabemos. Es un número fijo, pero desconocido. Yo puedo coger una muestra, 1000 historias clínicas. ¿Cuántos son diabéticos? 100, un 10%, o un 0,1 por 1. Ya tengo el valor. Pero soy consciente que esto es variable. Varía según la muestra que yo tenga. Otro equipo de investigación cogerá otra muestra de tamaño 1000 y le dará otra P diferente. Y otro grupo, otra P diferente. Y tendré como una variación de P's potenciales. Yo solo tengo una, muy importante. Pero voy a tener que intentar hablar de esta que sé que es fija, pero es desconocida. Mi objetivo es hablar de esta P, pero yo tengo solamente esto. Pero sé cosas que he aprendido en un curso de estadística y de alguna manera voy a intentar, ya veréis, hablar de lo desconocido a partir de lo conocido. De lo conocido pero variable, pero intentaré decir cosas de lo desconocido pero fijo. Esto es columna vertebral de la estadística. Os lo repetiré hasta la saciedad, porque es que es fundamental tenerlo muy claro en estadística. ¿De acuerdo? Si vamos a nuestros artículos, pues veis, mirad, por ejemplo, aquí, tanto por ciento, aquí me da el tanto por ciento, como podéis ver. ¿De acuerdo? Esto es el tanto por ciento de fumadores en este grupo. Y en este otro grupo. ¿De acuerdo? Si vamos a, yo qué sé, a el primer artículo, ¿no? El que veíamos este de aquí. Fijaros que aquí ahora, por ejemplo, obesidad, ¿no? Fumadores, bueno, que aquí esto es la frecuencia absoluta, y esto es la frecuencia relativa. Esto es la cantidad, cuántos hay. O sea, ¿cuántos tienen un 1? ¿Cuántos tienen un 1? ¿Cuántos tienen un 1 de diabetes? ¿Cuántos tienen un 1 de hipertensión? ¿No? Es la suma de los unos. Esto es la frecuencia absoluta que llamamos. Y esto sería la frecuencia relativa, que es lo importante. Pero bueno, aquí nos ponen. A veces en otros artículos, como habéis visto ahora, en el otro que os he comentado, no aparecía directamente el porcentaje. Como podéis ver también sin decimales en algunos casos. Si es, bueno, aquí en estos casos nunca ponen decimales, como podéis ver. No ponen decimales. Es para evitar contaminación visual. Hay gente que a veces pone 5 decimales. Bueno, tampoco. Bueno, aquí a lo mejor haber puesto un decimal, pues bueno. Pero en todo caso es frecuente encontrarte que ponen el número sin el decimal. Lo aproximan a la unidad más próxima. Pero es frecuente que haya la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. A veces, a ver, el artículo de la anorexia, creo que es este de aquí, ¿veis? En este artículo, si os dais cuenta, lo hacen al revés, ¿veis? Por ejemplo, pacientes con anorexia, este es el estudio de 30 años de seguimiento de pacientes con anorexia, no, perdón, 30 años de seguimiento de recién nacidos y para seguirlos durante 30 años para ver si acaban teniendo anorexia o no. Y de alguna manera lo que se hace es ver qué factores, qué variables están asociadas, están relacionadas con el hecho de tener o no tener anorexia. Es un estudio brutal, interesantísimo, que iremos desgajando, sacándole provecho, sacándole partida poco a poco. Pero ahora simplemente me interesa que os deis cuenta de que la expresión de aquí en anorexia puede ser confuso porque hay muy pocos casos, ¿no? Obviamente, en la muestra que se ha tomado,
pero de los que no tienen ningún tipo de trastorno alimentario, fijaros que me dan el porcentaje aquí, veis, por ejemplo, aquí, y aquí en la frecuencia, la n, ¿veis? Aquí porcentaje n, ya me lo están especificando aquí. Porcentaje n, quiere decir frecuencia absoluta, y porcentaje la frecuencia relativa. Como podéis ver, siempre en porcentaje. ¿Veis? Como hay muchas variables. De hecho, en ciencias de la salud, las variables más frecuentes son variables de estas dicotómicas, o variables con varios valores posibles, pero cualitativas, o sea, variables que les vamos a calcular una frecuencia absoluta de cada una de las condiciones. Pensad, por ejemplo, aquí ya veréis, por ejemplo, índice de masa corporal. Ya hablaremos de esto, hablaremos próximamente, pero aquí fijaros que normal, peso bajo, sobrepeso, ¿de acuerdo? Me ha establecido 3 categorías. De hecho, lo que ha hecho es cualitativa, de una variable cuantitativa ha hecho una variable cualitativa, 3 categorías, como en la enseñanza, ¿no? Que una nota del 0 al 10 se transforma en suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí han catalogado 3 tipos de índices de masa corporal. Obviamente también se trabaja de esta manera con frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Esto quiere decir que hay un 70% y que el número son 5.828. O sea, respecto el normal respecto al no normal, digamos, o el peso por debajo y peso por encima de lo normal, pues eso representa un 70%. Pues en este sentido es dicotómica respecto a los otros grupos, pero cada grupo tiene el valor de frecuencia absoluta y el de frecuencia relativa al lado. ¿De acuerdo? O sea, que hay variables que son puramente dicotómicas, como el sexo, veis aquí, mujeres, ¿no? Aquí me ha puesto mujeres, pues 5.768, ¿de acuerdo? 51%. Bueno, aquí 96, 95%. Quiere decir que hay claramente variables dicotómicas. Hay variables que no son dicotómicas, pero se trabajan de la misma manera, se especifican de la misma manera, con frecuencia absoluta y frecuencia relativa, pero que también en un cierto sentido se pueden ver dicotómicas, porque si miro, he creado 3 categorías y miro una categoría respecto a las otras 2, se transforma en categoría. Por ejemplo, sobrepeso respecto a no sobrepeso, bajo peso sobre no bajo peso, normal respecto a no normal, ¿de acuerdo? Sea por bajo o por alto peso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pues siempre una variable cualitativa la puedo dicotomizar también. Bueno, no sé, grupos sanguíneos, 4 grupos, no aparece aquí, pero se me ocurre ahora como ejemplo para acabar. 4 grupos sanguíneos, A, B, AB, universal. Yo tendría los valores en frecuencia absoluta, frecuencia relativa, como estoy hablando en este caso o como hablaremos en otros casos. Pero también lo que puedo hacer es mirar grupo A respecto a no tener grupo A, universal respecto a no tener grupo universal. ¿Veis cómo lo estoy dicotomizando? Lo estoy haciendo dicotómico, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos también esta importante número, este importante estadístico que calculamos a bases de datos, a muestras. Fijaos que esta es un poco atípica. Aquí tengo muchas variables cuantitativas para lo que normalmente tenemos. Yo a veces tengo bases de datos de pacientes con 200 variables, de las cuales, no sé, 170 son dicotómicas. O sea que son muy importantes en ciencias de la salud las variables dicotómicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos avanzando. Ya tenemos la proporción explicada. ¿De acuerdo? Muchas gracias.